este lugar, hermano Carlos, al pastor Neider, líder de misiones especiales, hermano Germán, hermana Gloria y a todo este equipo de trabajo y a esta hermosa congregación de Villa Blanca. Hace bastante rato yo no venía aquí, yo vine aquí cuando creo que asistí al curso de Barberena, bastante rato. Amén, amén. Amén. Lo tiene Ezequiel capítulo 37. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me había mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno a su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne cubrió, y la piel cubrió, la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Siéntese, por favor. Bueno, reciban saludos, hermanos, de la Iglesia del Señor en La Pereira, la perla del oriente, el lugar donde por la gracia del Señor estamos trabajando, al igual que mi esposa. Saludo también a la esposa del pastor Neider, amén. Qué bueno tenerla aquí esta mañana. Y bueno, mis hermanos, qué bueno podernos gozar esta mañana. Nos hemos gozado mientras oramos, mientras adoramos y alabamos al Señor. Amén, amén. Y el gozo debe persistir en medio de la meditación de la palabra del Señor. Y quiero reflexionar bajo el tema: puestos por Dios en medio de huesos secos. Amén. Puestos por Dios en medio de huesos secos. Como seres humanos, no sé por qué tenemos esa tendencia a sentir algo de temor, miedo, o alguien dirá el respeto a los cementerios. ¿No es cierto? El tiempo que estuve pastoreando en Alcudia, el cementerio quedaba muy cerca, y el tiempo que estuve allá nunca vi la necesidad de pasar de noche por ese cementerio, porque aunque quedaba en la vía principal, tal vez nunca se dio la oportunidad, empezando que hacíamos los cultos en esa época a las 5 de la tarde. O sea que cuando acompañaba a alguna hermana, lo hacía temprano. Pero después de haber estado 3 años y medio allá, salí, me mandaron para La Pereira y me hicieron una invitación a predicar en la noche allá, y ya el culto no lo hacen a las 5, sino que lo hacen a las 6. Y terminado el culto, me encontré con aquella anciana que vivía o vive atravesando el cementerio y se iba a ir sola, y yo le dije, como lo hacía cuando era pastor allá: venga, yo lo acompaño. Y lo que no hice pastoreando allá, lo hice después. Fui y la llevé, y después me tocó atravesarme el cementerio a mí solo. No se preocupe que los muertos no asustan. No es que asusten, no es que hayan sonidos extraños, simplemente que son situaciones que si queremos evitar, las evitamos. Y me acordé y dije: yo vea, 3 años y medio y nunca pasé por ese cementerio en la noche, y me tocó ahora y solo. Pero gloria a Dios, ¿sabe?
Me hace pensar esto en el contexto en el que se encontraba el profeta Ezequiel. La Biblia no describe que eso era un cementerio, se lo aclaro. Pero quiero llevarlo a pensar que sí era un cementerio. Es mi versión, ¿correcto? Quiero llevarlo a pensar que el Señor le dijo: vamos al cementerio, párese aquí y observe. Y vamos a ser más dramáticos aún. Vamos a pensar que era de noche. Solo Ezequiel en medio de ese cementerio, y el Señor entonces lo pone allí. Y aunque el propósito de Dios era uno, comparar ese valle de huesos con la casa de Israel, el propósito de Dios era enviarle el mensaje al pueblo que ellos, aunque estaban vivos, espiritualmente estaban muertos, secos y vacíos. Amén. Gloria al Señor. ¿Saben? Por la gracia del Señor, hoy nos hemos desplazado a estos barrios alrededor porque el Señor nos ha puesto en este lugar. Amén, amén, aleluya. Y estoy plenamente convencido que hoy el Señor nos ha puesto en medio de huesos secos. Amén. Estoy convencido que el Señor hoy nos ha puesto en medio de una población que tiene una gran necesidad. Amén. Estoy convencido que el Señor nos ha puesto aquí hoy, como hace muchos años tiene esta iglesia, porque tiene un propósito grande con cada uno de los habitantes en este sector. Dijo alguien, hablando del otro sector y de otro lugar: ¿a quién se le ocurrió abrir una iglesia en medio de tanta perdición y de tanto pecado? Y contestó otro: allí es donde debe estar la iglesia del Señor. Porque la iglesia es la luz y debe ser puesto en medio de la oscuridad para que ilumine a todos los que están a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y pensaba en 3 o 4 personajes a los cuales tomó Dios y los puso en un lugar determinado. El Señor tomó a Moisés y lo pone frente a Faraón con un propósito especial: liberar al pueblo. El Señor toma a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y lo ubica, lo saca de allá, lo ubica en el desierto y le dice: observe al frente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo lo que puedan ver sus ojos será suyo. Aleluya. Y esa misma promesa la tomó en posesión Josué. Amén. Y el Señor los puso allí con un propósito. El Señor, según Ezequiel capítulo 3 verso 17, le dijo a Ezequiel: te he puesto por atalaya. Jeremías capítulo 1 versículos 17 y 18, el Señor le dice al profeta: te he puesto como ciudad fortificada. Isaías capítulo 41 verso 15, el Señor le dice a Isaías: te he puesto como trillo nuevo. Y Felipe estaba como en Jerusalén y el Señor lo pone en el desierto para salvar a un etíope. ¿Sabe? Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Dios tiene grandes planes con nosotros. Dios tiene grandes propósitos con Villa Blanca y todos estos sectores. Y hoy Dios nos ha puesto aquí con un propósito especial. Hoy hemos sido puestos en medio de un valle de huesos secos, porque Dios algo hará. Algo hará Dios con nosotros, a través de nosotros y en
pero la pregunta hoy sería, ¿para qué nos pone Dios hoy en medio de huesos secos? Los huesos secos, hermanos, son para enterrarlos. Y en los cementerios, al transcurrir tantos años, los sacan. Ni me he preguntado qué harán con eso. ¿Qué harán con esos huesos? ¿No es cierto? No sé qué harán con eso. Pero a donde quiero llegar, hermano, es que huesos secos, con el respeto que usted se merece, no sirven para nada. Porque ni cuando vamos a la carnicería uno va a comprar hueso y compra hueso carnudo. Porque hueso seco ni para sustancia. ¿Sí o no? Amén. Pero Dios sí tiene propósitos. Así que vamos a pensar en el para qué. Dios nos ha puesto en medio de huesos secos. Entendiendo como huesos secos su familia, si usted vive en esa casa y hay personas inconversas. Entendiendo por huesos secos ese barrio donde usted vive, esa cuadra, ese sector, y entendiendo el contexto y aplicándolo hoy que estamos aquí en ese sector. O sea que hemos sido puestos por Dios en medio de huesos secos primero para que valoremos lo que Él hizo en nosotros. Amén, amén. Hemos sido puestos por Dios en medio de un valle de huesos secos primero para que valoremos lo que Dios hizo en nosotros. Mira lo que dice el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de él. No fue solamente que lo llevó y lo puso a mirar de lejos. Camine. Yo me imagino el caminar de profeta. Cuando uno va a un cementerio uno trata como de no pisar las tumbas, pero a veces es inevitable. No porque se moleste el muerto, sino por respeto. Pero en ocasiones es inevitable y hay que pisarlo. Yo me imagino que con ese caminar iba el profeta Ezequiel, evitando no tocar esos huesos. Pero el verso 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Saben que el propósito de Dios en ese contexto de que aquel hombre de que usted y yo hoy estemos en medio de huesos secos es para que valoremos lo que Dios hizo en nosotros? Porque cuando uno está en un sector donde hay muchos drogadictos, quienes en el pasado fueron drogadictos pueden decir, oiga, así andaba yo y como me tiene el Señor ahora. Amén, amén. Cuando usted pasa por un sector donde ve a los personajes dispuestos a ver quién da papaya para quitarle lo ajeno, usted se ve reflejado allí y dice, oiga, así mantenía yo, de allí me sacó el Señor. Cuando experimentamos esos lugares donde tal vez no quisiéramos entrar, a Dios gracias porque en este ministerio lo hacemos, pero cuando estamos en aquellos lugares indeseables, cuando estamos en aquellos lugares donde nadie va y el Señor nos lleva, no es para que nos vanagloriemos, no es para que nos creamos más, es Dios que nos permite estar allí para que nos demos cuenta que así y peor estábamos nosotros, pero gracias a Él un día se atravesó nuestro camino y hoy estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén, amén. Ese es el primer propósito hoy. ¿Para qué nos ha puesto Dios en medio de un valle de huesos secos? Para que valoremos lo que Él hizo en nosotros. En la congregación donde por la gracia, ¿están grabando? Amén. Ah, no, entonces dejémoslo ahí quieto. En la congregación donde por la gracia del Señor administro, hermano, es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición, pero ¿saben?
empezó a ir. Y ese joven en algún momento cayó preso de una adicción de su pasado, las drogas. Y como hace el enemigo, cuando una persona vuelve atrás, lo primero que hace es dejar de congregarse, porque siente que todo el mundo lo acusa. Amén. Siente que todo el mundo lo señala. Siente que todas las predicas van en contra de él. Y se siente alejado, no entendiendo que ese es el propósito del diablo: alejarte, Amén. aislarte, separarte. Amén, amén. Pero qué bueno cuando somos entendidos y en medio de esa situación nos acercamos más a Dios. No importando si uno o dos o tres hermanos nos rechazan, hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar oportuno socorro. Es que el oportuno socorro lo da es Dios. La ayuda y la fortaleza la trae Dios. Y el único que puede ayudarnos y fortalecernos es Dios. Por eso, hermano, cuando alguien esté en esa situación, cuando el Señor permita ver con sus ojos aquellas personas que practican lo que usted y yo practicábamos en el pasado, es Dios quien está permitiéndonos ver cómo nos veíamos nosotros. Yo no sé qué piensa usted, si es que todavía conserva fotos de lo que usted era en el pasado. Bastante feitos éramos más de uno. Amén. Mal vestidos. Sí, hermano, ni comparación. Y no hablo solamente de una falda larga, ni una corbata, ni una camisa. Hablo de físicamente, espiritualmente. Y muchos hasta hemos sido rejuvenecidos. Hermano, lo mejor que nos pudo haber pasado fue habernos encontrado con Dios. Por lo tanto, fuimos puestos en medio de huesos secos para que valoremos lo que Dios hizo por nosotros. Fuimos puestos en medio de huesos secos, segundo, para Él identificar su sentir en nosotros. El Señor nos pone para que entendamos que así éramos antes. Pero segundo, el Señor nos pone ahí para saber, aunque Él lo sabe todo, para identificar si usted y yo nos identificamos, valga la redundancia, con su sentir. Porque mira lo que dice el verso 3. Y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿A usted no le parece una pregunta irónica? Dios lo sabe todo. ¿Sí o no? Amén. Si el Señor me pone a mí, hoy en un cementerio, ¿Kelvin, vivirán estos muertos? Yo le digo, no, ya están muertos. Horrible, Pablo. ¿Sí o no? Pero el Señor, y me alegra por el profeta que entendió el propósito de Dios. Entendió el propósito de Dios. O sea, cuando el Señor le hace esta pregunta que parece irónica al profeta Ezequiel, lo que realmente están tratando de identificar Dios en Ezequiel es si Ezequiel se identifica con el sentir de Dios, si Ezequiel tiene la fe de Dios, si Ezequiel tiene los ojos con los que Dios no ve. Donde el Señor le dice a Ezequiel: mira tu pueblo, ¿cómo lo ves? Están muertos, ¿no es cierto? Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Amén, amén. Llama la atención que Ezequiel se guardó su opinión personal y prefirió responder como debemos responder nosotros. Dios lo sabe. Amén. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de decir: no, ese personaje ya no pasa nada? ¿Será que Dios piensa lo mismo? No, ¿cómo la vamos a llevar al culto tan mal que huele? Es nuestra opinión, ¿no es cierto? Pero ¿qué piensa Dios? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Qué bonito cuando tenemos el mismo sentir de Dios. Y Dios lo dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 36, que el Señor miraba a las multitudes que andaban errantes como ovejas que no tienen pastor, y tuvo compasión. Esa compasión es prototipo de
misericordia. Amén. Aleluya. Jesús no tuvo pesar, no tuvo lástima, tuvo misericordia. Porque el pesar se soluciona con una moneda de un billete, con un plato de comida. Pero el Señor dio mucho más que una moneda, dio mucho más que un plato de comida. El Señor dio salvación y vida eterna. Por eso el Señor nos pone en medio de huesos secos. Segundo, para que podamos identificarnos con su sentir. Y cuando usted crea estar extraviado del sentir de Dios, pregúntele a Él. Tú lo sabes. ¿Qué piensas tú? ¿Qué debo hacer? Y seguramente nos encontraremos identificados con ese buen sentir de Dios. Mire que el Señor le comenta a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18. El Señor le comenta. ¿Usted cree que la opinión de Abraham era importante textualmente para lo que Dios iba a hacer? Creo que era irrelevante lo que Abraham opinara. Dios ya había destinado a hacer algo y lo iba a hacer. Es más, lo hizo. Amén. Sin embargo, tomó en cuenta el comentario de Abraham, hermano, porque cuando uno se identifica con el sentir de Dios, puede interceder, como Amén. hizo Abraham. Dios hará lo que ya planeó hacer. Pero cuando nosotros intercedemos, hermano, podemos librar a alguien del castigo eterno. Cuando el Señor pone el sentir en usted y en mí, vaya y ore por Él, vaya y predíquele a Él, y usted y yo no lo hacemos. No nos estamos identificando con el sentir de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos identifiquemos con su sentir. Somos puestos por Dios en medio de valles secos. Tercero, para que profeticemos. Amén. Somos puestos por Dios en medio de valles secos para que profeticemos. Mire lo que dice el verso 4. Lo estoy trazando de manera textual. Verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. De allí lo importante que valoremos lo que Dios hizo en nosotros. De allí lo importante a que nos identifiquemos con el sentir de Dios. Porque si usted no valora lo que Dios ha hecho en usted, y si usted no se identifica con su sentir, no podremos profetizar lo que Dios quiere que digamos. Porque usted se identifica, usted después tiene el sentir. Entonces el Señor ahora sí le dice lo que dice el verso 4: profetiza sobre esos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Sabe qué es profetizar? Anunciar, predicar. Tenemos que sacar del medio nuestro aquellos que aún estén pensando que el término profetizar sea el mismo aplicado en el Antiguo Testamento, y no es así. No es así. Cuando alguien se acerque a usted, hermano, a traerle profecía y autodenominándose un profeta, no lo atienda. No lo escuche y repréndalo en el nombre de Jesús. Porque todos los que leemos, escudriñamos, vivimos la palabra y predicamos, profetizamos. No autodenominándonos como profeta, sino como esos portadores de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estando atentos. Esta es la palabra profética. No es usted ni soy yo, no es su palabra, no es mi palabra, es la palabra de Jehová. Y cuando usted y yo predicamos y le decimos a las personas: Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo puede hacer de
aplicable para nuestro tiempo. Aleluya. Predicar el Evangelio. Amén. Amén. No como hacen algunos por allí en algunos grupos que el Señor me dijo que se case con fulanito. No, el Señor no se mete en eso. Amén. Usted se casa con el que usted quiera. Amén. Que el Señor me dijo que venda su casa. No, Señor. No, Señor. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar. Amén. Que cuando el Señor quiera decirle algo a través de alguien, se lo dirá. Y después se lo confirmará a usted. Amén. Porque sí puede decirle el Señor algo a través de labios de alguien. Pero usted, antes de que esa palabra llegue, usted ya había estado orándole al Señor. Amén. El Señor necesita una respuesta. Y el Señor le manda la respuesta. Esa palabra que llega a través de otro, más que una profecía humana, es una confirmación de Dios. Amén. A lo que usted y yo ya estábamos esperando. Amén. ¿Correcto? Así que somos llamados, hermanos, o hemos sido puestos en medio de un valle de huesos secos para que profeticemos. Ahora que salgamos, lo que vamos a hacer es profetizar, Amén. anunciar. Y recuerde que debemos presentar el Evangelio como la única solución. Amén. Debemos presentar el Evangelio como una respuesta. Y debemos presentar el Evangelio como aquello que puede suplir la necesidad del ser humano. Amén. No estamos presentando carga, no estamos presentando problemas, no. Nosotros traemos la solución. Amén. Porque Jesucristo es la solución. Amén. Aleluya. Hemos sido puestos en medio de valles secos, ¿cuánto? Para que le obedezcamos. Amén. Mire lo que dice el versículo 7. Profeticé, pues como se me había mandado. ¿Qué le había dicho el Señor? Profetiza. Pero después Él lo confirma. En otras palabras, obedecí Amén. a lo que se me había mandado. Verso 7. Profeticé pues como se me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. A veces, mientras estamos predicando, hay ruidos. Amén. Hay cosas que incomodan. Obedezca, Amén. Amén. obedezca Amén. y predique la palabra Amén, amén. del Señor. Aleluya. Que el que lo puso a usted es el que lo respalda. Amén. Y si algún ruido se levanta, Él es el que se encargará de solucionarlo. Amén. Verso 7. Y he aquí un temblor. A veces, cuando predicamos, parece que se quiere sacudir el enemigo. Pero no hay problema. Amén. No hay nada que temer. Amén. Hace unos días estábamos predicando en algún sector de aquí del lugar que nos corresponde, y mientras un hermano predicaba, al finalizar una mujer que seguramente no estaba cuerda, o si estaba cuerda tuvo que haberla tomado posesión en un espíritu, y parecía que yo la vi que se agachó, cogió 2 piedras y venía corriendo hacia donde estábamos nosotros. Y yo vi que el predicador como que me miró a mí, pastor, y ahora que yo dije nada, siga predicando. Siga predicando, tranquilo. Ahora que pueda defender. Sí, sí, claro, predique. Y esa mujer venía corriendo cuando de un momento a otro, oiga, eso es la obra de Dios, porque yo le aseguro que eso no iba a hacer. Cogió las 2 piedras allá, se vino corriendo hacia acá, y llegó y las puso en el suelo y se volvió a ir. Aleluya. Créame que esa mujer, eso es lo que ella pensaba hacer. Porque las piedras estaban nomás de bien ahí donde estaban, y las colocó en otro lugar. ¿Quién hace eso? Dios. Por eso, hermano, no podemos asustarnos. Amén. Obedecer a Dios. Cuando estamos obedeciendo a Dios se escuchan ruidos. Amén. Cuando estamos obedeciendo a Dios a veces tiembla la tierra. Pero sí le digo esto en el nombre de Jesús, y Dios nos guarde y que lo podamos poner todos por obra. Si usted está profetizando, si usted está predicando, mi hermano, y se oyen ruidos, siga predicando la palabra del Señor. Amén. Y si usted está profetizando, y si usted está predicando y la tierra tiembla, no corra usted, que corran los demás. Amén. Pero el último en correr debe ser usted. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Porque si Dios te puso, no te va a dejar avergonzar. Amén. Si Dios te puso, no te va a dejar morir. Aleluya. Por
hace obedeciendo a Dios, como viendo al invisible. Si los demás escuchan, que escuchen. Si los demás vienen, que vengan. Si los demás van, que vayan. Pero el Señor, el Dios que me puso aquí, me mostró cómo era yo y de dónde me sacó. El Señor que me puso aquí, el Dios Todopoderoso, sabe que yo me identifico con su sentir. El Señor que me puso aquí, el que me puso a predicar y profetizar, y por eso yo le obedezco, yo le cumplo, y aunque la tierra tiemble, yo predico. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno más se mete en Dios, cuando uno más quiere cumplir el propósito de Dios, parece que el enemigo más se levanta. Y es eso lo que hace que algunos cristianos mediocres no quieran buscar de Dios, no entendiendo que esa es una estrategia de Dios. Amén, amén. Esos ruidos que se escucharon allí en ese capítulo 7 y ese temblor, ese temblor, hermano, eso no mata a nadie. Eso es puro aullido de perro muerto. Pero con nosotros tenemos al Dios todo. Amén. Poderoso. Yo no sé si el pastor Enrique, uno de ustedes se acuerda, estamos en el barrio de la Floresta, ese día nos tocó predicar ahí en Saavedra, y yo estaba predicando ahí por el parque de las iguanas, y yo vi que aquel joven venía contra mí, y yo veía en sus ojos la rabia y veía la posesión del enemigo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Suelto el micrófono y me recojo la manga y lo devuelvo a su lugar. Invoco el nombre de Jesús o sigo predicando. Eso fue rápido. Pero el Señor me dijo, prediqué. Ah, bueno. Y yo prediqué. Y antesito que el hombre se me acercara, mandó el Señor su ángel en el cuerpo del hermano Neider. Habló con él, lo desvió, se calmó y yo seguí predicando. Amén, amén. Hermano, porque no debemos de temer. Créame. ¿Miedo? Claro, ¿a quién no le da miedo? ¿Sí o no? Somos humanos. Aquí ninguno tiene cuerpo glorioso. Somos humanos. Y las emociones humanas están en cada uno de nosotros. Pero por encima de esas emociones humanas está el poder de Dios. Y cuando uno obedece, hermano, cuando usted está seguro que lo que está haciendo está obedeciendo a Dios, no se mueve. ¿Sabe cuándo sí tenemos que correr? Cuando estamos haciendo lo malo y se oyen ruidos. Dios, que te está alarmando. Cuando estamos haciendo lo malo y tiembla la tierra, detente. Pídele perdón a Dios y recapacita, porque Dios te quiere librarnos, pero mientras estemos obedeciendo a Dios, pase lo que pase, sigue profetizando que Dios responderá por ti. Déjame obedecer a Dios. Vale la pena. Y finalmente, somos puestos por Dios en medio de huesos secos para que veamos su gloria. Amén, amén, amén. Mira lo que dice el versículo 8, que fue el último versículo que leímos. Y miré. Y he aquí tendones sobre huesos. Solo eran huesos secos. Pero mire que ahora ya habían tendones. Y la carne subió. ¿De dónde salió la carne? Yo no sé, pero subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Cuando usted y yo valoramos de dónde nos sacó el Señor, cuando usted y yo nos identificamos con su sentir, cuando usted y yo profetizamos o predicamos, y cuando usted y yo obedecemos al mandato de Dios, podemos ver su gloria. Amén, amén.
créame que si frente al ruido y al temblor el profeta sale a correr, no puede ver la gloria de Dios. Amén, amén. Pero cuando usted y yo, hermanos, nos sostenemos firmes, el Señor nos permite ver. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Este ver la gloria de Dios tiene un limitante. Me explico. Predicamos el Evangelio, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Somos sembradores. Y a veces el Señor nos permite ver los frutos. A veces, no siempre. Pero el que veamos los frutos o no, no quiere decir que no veamos la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Fuimos, predicamos y volvimos bien. Amén. Vimos la gloria de Dios. Pero es que yo quería ver a la gente escorrer y postrarse el día que yo prediqué. Eso no le toca a usted. Y si le llega a pasar a usted, tal vez se envanece y tenga que salir del ministerio de misiones especiales, porque esto no es para que nos envenezca. Esto no es porque usted predica bien ni porque yo predico bien. Esto es porque Dios es el que tiene misericordia. O sea, que aprendamos a diferenciar de la gloria de Dios, a ver los frutos de nuestro trabajo evangelístico. ¿Sabe a quién le corresponde ver los frutos del trabajo evangelístico en un sector? A la congregación de ese lugar. Amén. No a nosotros. Pero sí podemos ver la gloria de Dios. Yo hasta ahora no he visto y no creo que nos pase, y si nos pasa, pues seguiremos trabajando. No he visto que en los diferentes lugares donde hayan estado nos hayan atracado a todos. No lo he visto, nunca. No he visto que en los lugares donde hayamos estado se hayan unido 10 pandilleros y corran de aquí, bueno, coja el bafle y cada uno encárguese de lo suyo, que yo me voy. No ha pasado. Porque con nosotros está el poderoso. Y cuando entramos, predicamos y salimos, ya estamos viendo la gloria de Dios. Así que no confundamos el ver la gloria de Dios, que la vemos todos los días, con ver los frutos de nuestra predicación. No somos llamados a ver los frutos, pero sí somos llamados a ver la gloria de Dios. Hoy hemos sido puestos en medio de un valle lleno de huesos secos, drogadictos, ladrones, delincuentes, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Y no estamos hablando de cosas extrañas, porque de allí nos sacó el Señor. Amén. Eso éramos, dice el apóstol. Eso éramos muchos de nosotros. Pero a Dios gracias, hoy miramos desde este lado, valorando de dónde nos sacó el Señor. Hoy estamos identificados con el sentir de Dios. Si no, no hubiéramos venido. Hoy estamos profetizando. Hoy estamos obedeciendo. Y hemos visto, estamos viendo y seguiremos viendo la gloria de Dios. No sé qué nos espera afuera. Lo que sí le puedo garantizar es que Dios está con nosotros. Amén, amén. Yo lo creo. Así hayan silbidos, así hayan ruidos, como dice el texto, o así tiemble la tierra o el mismo enemigo, obedezcamos. Amén, amén. Profeticemos que el Dios que nos puso nos respalda. El Dios que nos permite predicar será el encargado de que su Espíritu Santo sople de los 4 vientos y haga lo que tenga que hacer en la vida de quienes Él quiera hacerlos. Así que, mis amados hermanos, hoy hemos sido puestos aquí no para que nos tapemos las narices ni para que cerremos nuestros ojos, sino para que nos dispongamos a que el Señor nos use. Amén, De amén. una manera especial. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tú nos has puesto hoy en medio de valles secos